Mateo 14, 22 al 24 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hermanos, los discípulos no sabían a lo que se habían de enfrentar en medio del mar. Apenas hace unos momentos acababan ellos de ver algo maravilloso. Ver al Señor Jesucristo alimentar a más de 5,000 personas, porque eran 5,000 hombres, más mujeres y niños. ¿Sabe? Con solamente 5 panes y 2 peces. Acababa de suceder esto y el Señor los mandó. Él se quedó a despedir a la multitud y se fue a orar al monte. Ellos no sabían lo que iba a suceder, pero yo no sé si ellos quizá iban platicando, ¿verdad? De esta experiencia, qué impresionante, cómo el Señor, ¿verdad? Ellos decían, no hay que comer, ya es tarde, despide a la gente, y cómo el Señor fue, que multiplicó todo. Yo no sé, hermanos, qué estaban ellos platicando, pero sin duda que quizás ellos no se esperaban que se iban a enfrentar a vientos contrarios. Acaban de tener una gran victoria, hermanos, pero ahí estaban atravesando vientos contrarios. De pronto, hermanos, todo cambió. Se hizo noche de un momento a otro. Así nos pasa, hermanos, cuando atravesamos nosotros también por momentos difíciles. Quizá un día antes, una semana antes, todo estaba bien, y de pronto llegó la noche y atravesaste por vientos contrarios. Mira, el camino del creyente, hay momentos de gozo, de victoria, pero también hay momentos difíciles. Verso 24, léanlo conmigo, por favor. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Podemos decir que esos momentos difíciles por donde nosotros vamos pasando en momentos de nuestra vida, podemos decir que son como esos vientos contrarios. Te quiero decir 3 cosas, hermanos, que pasan cuando atravesamos, cuando enfrentamos vientos contrarios. La primera de ellas, hermanos, la encuentro en el verso 23 y 25. Y hay un pasaje paralelo en Marcos capítulo 6 y verso 48. Marcos 6, 48. Vamos a leer primero el verso 23. Vamos a leer el 25, hermanos. Ya leímos el 23. Ya sabemos, hermanos, que el Señor los mandó. Ellos, ¿verdad? El Señor se fue desde la noche, ¿sí?, a orar. Pero miren el verso 25. Quiero que noten. Más a la... ¿qué dice? Cuarta vigilia, ok. Vigilia de la noche. ¿Qué hora es ahí? Aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana. Esa es la cuarta vigilia. La primera vigilia es de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 a 12. La tercera de 12 a 13. Y la cuarta vigilia de 3 a 6. ¿Se da usted cuenta? ¿Cuántas horas tenían batallando, hermanos? Fíjese, acá en la tarde, ¿verdad? Estaba oscureciendo y ellos le dijeron, ya es tarde, mándalos a su casa. Y no, les dieron de comer. Pero después, el verso 23, dice que despidió la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea que desde la noche, hermanos, comenzaron ellos a batallar, y batallaron toda la noche hasta la madrugada, la cuarta vigilia. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Sí. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Miren, el pasaje paralelo, Marcos 6:48. Fíjense que dice: y viéndoles remar, ¿con qué? ¿Estaban qué cosa, hermanos? Cansados. ¿Por qué? Porque el viento... Ajá, ahí está. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ahí está, hermanos. Cuando enfrentamos vientos contrarios, número 1,
los vientos contrarios causan frustración. Te desesperas, hermano, cuando las cosas ya no te empiezan a salir. Llámese trabajo, llámese familiar, lo que tú me digas, y tú te esforzaste porque las cosas te salieran bien y nada más, como dicen, ¿verdad? No ves llegar la luz, no alcanzas a llegar a la otra orilla, estás batallando en medio del mar, te empiezas a cansar, te desesperas y nos frustramos. Cuando enfrentamos vientos contrarios, hermanos, viene la frustración. Y yo no sé, hermano, que si quizá en esta mañana tú vienes cansado, porque lo has intentado, y dices, todavía no alcanzo a llegar a tierra firme. Y así estaban ellos, hermanos, batallando y tratando, y los vientos, ¿verdad?, de un lado. Entonces ellos, yo creo que tratando de darle del otro lado, y luego los vientos del otro lado le daban, y por ningún lado. Total, hermanos, que el Señor Jesucristo desde el monte los alcanzaba a ver. Pero ellos no salían de allí, no llegaban al otro lado. Eso causa desesperación, hermanos. Mira, el verso 22, Jesucristo dice que Él los envió. ¿Sí o no dice así? Los envió. Váyanse por delante. Súbanse. Hermano, Jesucristo sabía que tendrían problemas. Jesucristo no improvisa. A veces uno, ¿verdad? Ay, pasó esto, pasó aquello, a ver qué se nos ocurre, improvisamos. Y ya nos comentaba el hermano, ¿verdad? La semana pasada de su coche que estaba teniendo problemas y se aventó ahí una mexicanada, ¿verdad? Como las que luego nos aventamos nosotros. E improvisamos y sacamos las cosas adelante, ¿sí o no? Jesucristo no, hermanos. No improvisa. Él ya sabe todo. Y Él los mandó aún sabiendo que iban a enfrentar vientos contrarios. Tenemos una expresión de viento a favor, ¿sí? Y la otra, viento contrario. Viento a favor, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué simboliza? Cuando dicen, todo va viento en popa, o tenemos todo a favor, viento a favor, ¿qué significa? Cuando todo te va bien. Como dicen algunos, a pedir de boca, todo me está saliendo. Y dicen algunos, ¿verdad? Incrédulos, se alinearon los astros, ¿verdad? No se alinean los astros. El Señor te va dando el camino. Sí, no son los astros. Y se avanza fácilmente. Sí, va uno, ¿verdad? Ligerito, como si, vamos a tomar este ejemplo de la barca, ¿verdad? Viento a favor, hasta ni te cuesta trabajo. Le das poquito y mire, va solito. Y tú dices, ¡qué bendición! Hermano, pero también hay vientos contrarios. Los vientos contrarios simbolizan los problemas, simbolizan cuando las cosas se ponen feas. ¿Se te han puesto las cosas feas últimamente? Estás enfrentando vientos contrarios. Y yo no sé si te has cansado, ya te estás cansando y te estás frustrando, hermanos. Mire, algunos creen que Cristo solo los enviará por vientos a favor y predican un mensaje así. ¿Sí o no? Y aún toman este mismo pasaje, aún pueden agarrar este mismo pasaje, pero evitan esta parte y solo te van a decir, el Señor viene sobre el mar y va a hacer que tú camines sobre el mar y no sé qué tanto, ¿verdad? Entonces, y Él te va a hacer esto y va a hacer aquello. Hermano, pero si leemos desde el 22, Jesucristo los envió por vientos contrarios. ¿Por qué? Porque es cuando hay vientos en contra, cuando Dios muestra su poder. Es cuando hay vientos contrarios, cuando Dios te muestra que te ama. Es cuando hay vientos contrarios, cuando el Señor muestra la misericordia que tiene para con sus hijos. ¿Cómo voy a saber que Dios es misericordioso si yo no he tenido pecado y entonces no me ha mostrado su amor por mí que soy miserable? ¿Se da usted cuenta? Para que uno se dé cuenta de su amor, de su fidelidad, de su misericordia, tiene que atravesar, hermanos, por vientos contrarios. Aleluya. Cuando atraviesas por vientos contrarios, te digo, hermano, en esta mañana, no te desesperes, no te frustres. El Señor sabe por dónde vas y Él te está viendo desde lejos, cómo estás batallando. El Señor no se ha olvidado de ti ni de tus problemas. Él tiene su tiempo. Mira el verso 25.
tiene su tiempo para actuar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ya el Señor, ¿verdad? Dijo, ya es tiempo, voy a ir. Pudo haber ido antes, pudo haber ido después, pero Él sabe hasta dónde vas a resistir. Él no te va a poner por un viento que te destruya, hermano, que te ahogue, que te hunda. Hermano, ¿se hundieron ellos, se ahogaron? Pero sí batallaron, y batallaron mucho tiempo. Y cuando uno batalla y se desespera, dice, híjole, no voy a llegar allá, ya, se perdió todo. Hermano, Dios tiene su tiempo, no te desesperes. Verso 25, a la cuarta vigilia. Yo no sé si tú estás en la segunda vigilia, hermano. No sé, a lo mejor apenas son las 10 y todavía te falta llegar a la cuarta vigilia, hermano. Y ya no puedes. Porque hay gente, ¿verdad? Que nada más le da 2, 3 remazos, ¿verdad? No sé si se diga así. Bueno, le da 2 o 3 y ya me cansé. Ya no puedo. ¿Verdad? Con cualquier cosita. Ay, que no sé qué tanto. Me dolió la panza. ¿Verdad? Que ay, que se enfermó mi hijo, mi hija. Y ya 2, 3 remaditas ya no quisieron avanzar. Ya no quisieron batallar. Y se van, se alejan. No, Señor. Se desesperaron, se frustraron, ¿verdad? No, es que perdí mi trabajo. Y apenas son las 12, hermano. Todavía te falta batallarle. Pero a la cuarta vigilia, el Señor se acercó. Él sabe, hermano, hasta dónde vas a resistir. Pero te voy a decir algo. No te vas a hundir. Él no lo va a permitir, hermano. Así que a su tiempo, el Señor. Mira, la cuarta vigilia es el momento más oscuro de la noche. ¿Sí? Es el momento más oscuro de la noche, hermano, la cuarta vigilia. Así que cuando sientes que ya no puedes más, que estás perdido, que ya es lo peor, Él obrará en tu vida. Número 2, además de la frustración, cuando enfrentas vientos contrarios, hermanos, causan miedo. Mire, hasta donde vamos leyendo, ellos tenían miedo o nada más estaban cansados, desesperados, ya no podemos. ¿Cómo estaban? Solo cansados, desesperados, frustrados, todavía no tenían miedo. Pero mira el verso 26. Lean por favor. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué pasó con ellos? Diciendo, un fantasma. Y dieron. Fíjense. ¿Qué edad le calculan que tendrían ellos, hermanos? No eran muchachitos, ¿verdad? Unos 40 por ahí. No eran niños, ¿no? Para que dijeran, un fantasma, ¡ay, qué bello! ¿Verdad que no? ¿Quién se asusta con los fantasmas, hermanos? Los niños. De los adultos, ¿quién se asusta con los fantasmas? ¿Hay alguien que se asusta con los fantasmas? Ya no, ¿verdad? Ya. Pero ¿qué pasa, hermanos? Con estos hombres ya maduros, estaban turbados, temerosos. Dice, daban voces de miedo. ¿Qué significa que daban voces de miedo? Estaban gritando, hermanos, así como el que va pasando que grita, ¿verdad? A ver si le podemos bajar tantito, ¿verdad? Pero pedían auxilio también. Así estaban, hermanos, con miedo, gritando. Eso significa, daban voces, ¿verdad? De miedo. Usted se lo puede imaginar ahí gritando. De los hombres de aquí, ¿quién se ve el más rudo, hermanos? A ver, ¿quién se ve el más rudo de los que estamos aquí? ¿Quién? A ver, ¿hermano Daniel? ¿O hermano René? ¿Quién? Hermano Daniel se ve el más rudo. Yo lo veo bien, Bien dócil. yo lo veo bien. ¿Cómo puedo decir? Estoy pensando, hermano, ¿qué palabras? Uno debe escoger sus palabras cuando habla, hermano. Aunque luego la riega uno, ¿verdad? Yo lo veo muy noble, esa es la palabra que estaba buscando. Yo lo veo muy noble al hermano, ¿verdad? Pero ¿quién se ve más rudo de los demás? Hermano Jorge. Pues no está aquí ahorita, pero yo veo más rudo al hermano José Luis, por ejemplo. ¿Verdad? Que parece hasta como luchador. Si se pone a hacer pesas, se pone como luchador, ¿verdad?
Ya ven que un día yo les estaba pidiendo que me ayudara, ¿verdad? A hacerles un ajuste de actitud, ¿se acuerdan? No se les olvidó, ¿verdad? Porque a veces necesitamos, ¿verdad? Como que entender. Bueno, pero imagínense al hermano José Luis. Ya lo visualizaron. Ahí está su lugar, miren. Imagínenlo, hermano José Luis. ¿Ustedes lo pueden imaginar gritando un fantasma en su casa en la noche de pronto? A su esposa va, ¡Connie! ¡Un fantasma! ¿Se lo pueden imaginar? Sí. Les da risa, ¿verdad? No se lo imaginan, ¿verdad? Estos hombres, hermanos, eran hombres maduros ya. Y pescadores, hombres sí, de fuerza, de trabajo físico. Yo no sé si está llorando. Gritando, hermanos, llorando. Así estaban, hermanos. ¿Por qué? Cuando enfrentas por vientos contrarios, causan miedo. Pasó la desesperación, ya se les fueron las fuerzas, ya no podían. Se dieron cuenta que eran frágiles, que eran débiles, que no podían ante el mar, ante la situación, ante el problema, y comenzaron a tener miedo. Comenzaron a temer. El Señor se hace presente en el momento más oscuro, pero los discípulos se sentían completamente perdidos, que pensaron que era un fantasma. No lo reconocieron. El miedo, hermanos, hace que veamos las cosas diferentes. Fíjese, de tal grado que no reconocían a Jesucristo. Nos hizo creer cosas que no eran. Cuando era niño, yo me acuerdo que me ponía, ¿verdad?, en la noche, me daba miedo y veía una sombra y decía, ¡ay, qué es eso! ¿No le pasó a usted? Que veía sombras y decía, ¡ay, eso qué es! ¿Verdad? Y volteaba y decía, ¡ay! Y ya prendía la luz y decía, ¡ah, es una chamarra! ¡Ay, es no sé qué! ¿Verdad? Y ya se calmaba uno. Pero cuando tienes miedo, hermanos, ves cosas que no son. Percibimos la realidad diferente y no eres capaz de ver al Señor. No permitas, hermano, que el miedo se apodere de ti. ¿Qué pasa cuando alguien tiene miedo? ¿Qué le pasa? Yo lloro, hermano. Llora. Yo lloro. Unos lloran, otros se paralizan. Se bloquea uno, se paralizan, ¿verdad? Empiezan como a temblar, a sudar, ¿verdad? A tartamudear, hasta respirar más rápido, ¿verdad? Es terrible, hermanos, cuando la gente tiene miedo y muchos viven así, con miedo. Viven la vida con miedo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer? Y híjole, perdí mi trabajo. Ay, se enfermó tal persona. Me voy a enfermar yo. ¿Y cómo voy a hacer? No tengo dinero, esto, lo otro. Y empiezan a quedarse paralizados de temor. ¿Cómo voy a sacar la semana? El miedo te hace pensar que es el fin. Te hace pensar que es el fin. Hoy en día está muy común en la gente, porque vivimos tan rápido, hermanos. Y el estrés, hermanos, es tal, ¿verdad?, que la gente se enferma por el estrés, ¿sí o no? Sí. Llega un momento donde el sistema nervioso está tan alterado que pierde el control y comenzamos a tener hasta ataques de miedo, de pánico, de ansiedad. Y comienza a respirar y se siente mal y de pronto dice, es el fin. Pero pasa, hermanos, ese ataque y se da usted cuenta, no es el fin. Pero así vive mucha gente, hermanos, con miedo. Y dicen, hasta aquí llegué, es el fin. Y viven con miedo. El miedo te hace pensar que todo está perdido. Se acabó todo. En este momento, ¡pum! Ahorita nos vamos a hundir. Hermano, si tú crees en el Señor Jesucristo, le has entregado tu vida, te has arrepentido y el Señor es tu Salvador, aunque pases, enfrentes vientos contrarios, no te vas a hundir. No es el fin. No le das caso al miedo. El miedo no se apodere de ti, porque cuando el miedo se apodera, no somos capaces de reconocer ni al Señor ni a su palabra. Mira el verso 27. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesucristo hablándoles su palabra. Y luego Pedro responde y dijo, Señor,
si eres tú. Fíjese, si eres tú, o sea, a lo mejor no eres tú, a lo mejor sí es un fantasma. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor les dice, tengan ánimo, no tengan miedo. Pero cuando dejas que el miedo se apodere de ti, te invada, su palabra y su presencia no son suficientes. Y queremos algo más. Queremos una manifestación extraordinaria para creer. Y de pronto, yo no sé, hermano, tú vienes con problemas, dices, yo no sé cómo le voy a hacer, estoy tan afligido, tan desesperado, y empiezas con miedo, y no es suficiente estar aquí en presencia del Señor, dice la palabra, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Amén. Así que el Señor está aquí, pero no es capaz de reconocer su presencia, ni su palabra, la cual estamos exponiendo. Y no es suficiente. No es suficiente, hermanos. No le pidamos pruebas al Señor, como Pedro. Si eres tú, Señor, haz que suceda esto. Si eres tú, Señor, actúa así, actúa acá. Hermano, no dudemos de su presencia y de su palabra. Es que nos enfocamos, hermanos, en el problema, los vientos, que no lo reconocemos. Mano, yo sé que es difícil. Es difícil cuando estamos ahí en la oscuridad. Acuérdate, es el momento más oscuro, la cuarta vigilia, y además los vientos soplando fuerte. ¿Usted se puede imaginar un poquito estando en esa situación, en esa barca? Ahorita está usted y yo cómodos aquí, sentados. Pero imagínese de pronto que usted esté en el mar. Y la barca se le mueve. Y va como que se mete el agua, hermano. Ya está todo empapado. El agua helada, hermanos. ¿Se baña usted con agua caliente o agua fría? Ay, somos fresas, ¿verdad? Agua caliente. Ah, tibia, dicen algunos. ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando no hay gas? No se baña, dice, ¿verdad? Agua fría. O sí se aguanta el agua fría. Hay quienes están acostumbrados al agua fría, pero hay quienes dicen, no, yo agua calentita o tibia. Y luego si no se quieren bañar. Pero si se animan a bañar, ay, ¿verdad? Se mete uno, ay, y de rapidito, y trata de sus 5 minutos, vámonos, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo se siente el agua, hermanos? Disfrutable. Los que están acostumbrados, hay gente que se baña con agua fría y la disfrutan, pero que no está acostumbrado, ¡ay! Hasta se enferma. No, hasta se enferma. Imagínese usted ahí en la barca, queriendo que el agua se mete, todo empapado ya, y le moja una vez, helada el agua, hermanos, y todavía oscuro. Y se les aparece por ahí, caminando, ¡un fantasma! Hermano, cuando estamos en una situación así, no es fácil confiar en el Señor. Pues cuando tenemos problemas y atravesamos vientos contrarios, es difícil, hermanos. Cuando ves que perdiste el control y te sientes a la deriva, no sabes a dónde vas. Es difícil, pero recuerda que Jesús estaba pendiente de sus discípulos y estaba orando y los vio desde el monte. Los vio batallar. Ya leímos Marcos 6:48. Los vio batallando. Así el Señor, te digo, hermano, en esta mañana, el Señor ve tu situación. Te conoce. Sabe cómo estás. Y te digo más, está al pendiente de ti. Acuérdate, Él te mandó por esos vientos contrarios, como a estos hombres. Él los mandó. No todo es viento a favor. Aunque no lo veas, Él cuida de ti. Así que yo te digo en esta mañana, fija tu mirada en el Señor. No creas que es un fantasma. No creas otra cosa. Fija tu mirada en el Señor. Número 3, los vientos contrarios causan duda. Y eso es lo peor, hermano, que puede pasar. Verso 28. Y ahí está Pedro, ¿verdad? Diciendo, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti por las aguas. Y el Señor le dice en el 29, ven. Y Pedro dice la palabra que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero miren el verso 30, ¿qué dice? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Verso 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, lea conmigo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero mire, hay signos de exclamación. ¿Cómo se leería? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, los signos de exclamación están en hombre de poca fe. Es como un reclamo, hermano. Hombre de poca fe. Y luego le pregunta, ¿por qué dudaste? Es una secuencia, hermanos. Comienza, enfrentas vientos contrarios, te empiezan a golpear, sientes que te hundes, te cansas, comienza con la frustración por estos vientos contrarios. Después el miedo se apodera de nosotros y decimos, ay, ya no voy a poder llegar al otro lado. Es el fin y terminamos dudando. Dudamos del Señor, dudamos de sus promesas, de su presencia, de su amor, de su atención. Hermano, Pedro tenía al Señor enfrente, hermano, y aún así dudó. La duda es lo peor que podemos ofrecerle al Señor. Es lo peor, hermano, que le puedes ofrecer al Señor. La duda es lo opuesto a la fe. ¿Qué te pide el Señor? Fe, cree en mí. Y dice la Biblia, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es lo que te pide Dios, fe. ¿Estás pasando por problemas, hermano? ¿Sientes los vientos contrarios? ¿Sientes que te hundes? ¿Estás dudando del Señor? ¿De su presencia? ¿De su palabra? ¿O tienes fe? ¿Qué te diría el Señor? ¿Hallará fe en la tierra? Dice la palabra. ¿Haya fe en nosotros? ¿O estamos delante de ese problema? Y si se aparece, nos dijera como a Pedro, hombre de poca fe, mujer de poca fe. ¿Qué nos diría, hermanos? Mira, el Señor no preguntó, ¿verdad? No le dijo, ¿por qué hombre de temeroso, ¿por qué tuviste miedo? ¿No le dijo así? ¿O sí, hermano? No le dijo. No le preguntó, ¿por qué te frustraste? ¿O por qué te cansaste? No le dijo eso, ¿verdad? ¿Por qué te cansaste? ¿Por qué tuviste miedo? Le dijo, ¿por qué dudaste? Hermano, es normal que te canses. Todos nos cansamos. Él se dio cuenta, están cansados. Él se dio cuenta, ya no pueden más, voy a ir. Pero tenían que tener fe, hermanos. ¿Te puedes cansar? Sí. ¿Puedes tener miedo? Hermano, pero no dudes del Señor. No dudes de su presencia ni su palabra. ¿Sabes? Para Pedro ya no era suficiente la presencia del Señor. Estaban llenos de la duda. Quería ver una manifestación extraordinaria. Así nos pasa a nosotros, hermanos, cuando enfrentamos los vientos contrarios. Así nos pasa. Muchas veces llegas quizá aquí y ya no es suficiente su palabra. Te sales y sigues batallando, sigues con miedo, sigues frustrado, desesperado, con duda, con poca fe. Nos llega a pasar, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no es suficiente. Ya te dije, el que 2 o 3 reunidos en su nombre, aquí hay más, hermanos. Estamos glorificando al único Dios verdadero, el Dios que hizo el cielo y la tierra, que envió a Jesucristo a morir por los pecados de la humanidad, si a todos aquellos que se arrepientan y con fe crean y acepten el sacrificio de Cristo. Ese es el Dios verdadero, el que invocamos, hermanos. Aquí estamos para glorificarlo, para escuchar su palabra. Y sabes, no debe salir igual. Pero para muchos, hermanos, han venido domingo tras domingo y salen y vuelven a estar en medio del mar, batallando, azotados por los vientos contrarios, frustrados, con miedo y dudando. ¿Sabes por qué no es suficiente? ¿Por qué no es suficiente su presencia y su palabra? ¿No crees que debería ser suficiente, hermano? Imagínense a Jesucristo enfrente de ustedes. El mar, todo. ¿No debería ser suficiente su sola presencia, hermanos?
no solo eso, no solo estaba en su presencia, sino que les dijo: no teman, yo soy. Su palabra. Hermano, ¿no debería de ser suficiente para ti y para mí su palabra? La pregunta es suficiente o tienes miedo? ¿O estás cansado? ¿O tienes dudas? ¿Está siendo suficiente su palabra? A lo mejor no. ¿Y sabes por qué no? Por la misma razón que para Pedro no era suficiente. Y por la misma razón que Pedro se comenzó a hundir. Mira, el verso 29 dice que andaba sobre el mar. Pero lee el verso 30, la primera parte. ¿Qué dice? Tú te vas a dar cuenta por qué no es suficiente su presencia y su palabra. ¿Qué dice? Hasta la coma. Pero al ver el fuerte viento, Ajá, a la siguiente. tuvo miedo. Ok, hasta allí. Vamos a leer hasta cuando comenzó a hundirse. ¿Otra vez? ¿Qué dice? Verso 30, juntos. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Hasta allí. ¿Cuál fue la razón? Mira, verso 29, ¿qué pasó con Pedro? ¿Comenzó a andar sobre el agua? ¿Sí o no? Sí. Estaban vientos contrarios y él comenzó, hermanos, a experimentar el poder de Dios. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué ya no fue suficiente la presencia de Dios y su palabra? Porque, ¿qué pasó con él? ¿Qué vio? Miró los vientos. Ahí está. Ahí está. Ahí está, hermanos. Claro en la Biblia. Al ver el fuerte viento. Ahí está. Esa es la razón, hermanos. No fue suficiente para Pedro la presencia del Señor, la palabra del Señor. Muchas veces venimos y no es suficiente que escuches la palabra del Señor y sigues teniendo dudas. ¿Por qué, hermano? Porque desviamos a veces la mirada del Señor para ver los problemas. Nos enfocamos en el fuerte viento. Te enfocaste, hermano, en tus problemas, en lo complicado del problema. Ay, es que está tan difícil mi situación que yo no sé cómo le voy a hacer. Y te enfocaste en eso. O en el tiempo que tienes batallando. Ellos estaban a la cuarta vigilia. El tiempo que llevas batallando. Y así permitimos, hermanos, que eso nos frustre, que nos atemorice y dudamos del Señor, pero Él siempre ha estado allí. No permitas que el viento te quite la mirada. Verso 32. ¿Qué dice, hermanos? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Se calmó el viento. No vas a atravesar por siempre, hermanos, por los vientos contrarios. Pero el Señor quiere ver si tienes fe. ¿Qué te dirá? Mira en Marcos capítulo 6, el pasaje paralelo. Marcos 6, 51, 52. ¿Ya están ahí? Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero mira el siguiente versículo, léelo por favor, ¿qué dice? Porque aún no habían Entendido lo de los panes, por cuanto estaban, ¿qué? endurecido sus corazones. No creían, hermanos. No habían entendido. Porque estaban endurecidos sus corazones. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Endurecido? ¿No entendemos? El Señor dice la palabra en Mateo 14, 32. Sube la barca y ellos adoran, ¿verdad? Pero en Marcos 6, 52 dice que estaban endurecidos sus corazones, tenían dudas. Esa es la pregunta. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Con fe o endurecido? La fe, hermano, ya estoy terminando. La fe, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión. La fe no se demuestra una vez que termina un problema. La fe se demuestra cuando estás en el problema.
cuando aún no tienes lo que has creído. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Eso es la fe. Ellos no pueden decir, tuvimos fe, ¿verdad que no? Y el Señor se lo hace evidente a Pedro, porque dudaste, hombre de poca fe. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿O no? Ellos adoraron, pero cuando ya había pasado el problema. Ay, gracias, Señor, porque me sacaste de esta deuda, porque sanaste a tal persona, porque ya tengo un trabajo. Gracias, Señor. Está bien que agradezcas, pero el Señor pide que tengas fe cuando estás en el problema. Hermanos, no salgamos de aquí como llegamos. Salgamos con otra idea en nuestra mente, hermanos. Salgamos de aquí enfocados en el Señor. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi deseo, hermanos, al predicarte esta palabra, es que salgas de aquí. ¿Qué te dije? ¿Por qué no es suficiente la palabra y la presencia del Señor? Porque estamos viendo ¿qué cosa? Los contrarios. Los vientos, el fuerte viento, los vientos contrarios, o sea, los problemas. Eso está pasando. Y el propósito, hermanos, de predicarte esto es que dejes de ver los problemas, que se los entregues al Señor, que dejemos de quejarnos, comencemos a agradecer y comencemos a ver al Señor. Que salgas de aquí con la mirada puesta en el Señor y no en tus problemas. Que dejes de darle vuelta a tus problemas, hermano. Esa es la idea. Que miremos al Señor. Así como hace más de 2000 años, hermanos, el Señor mostró su poder, no solo calmando el agua, sino caminando sobre ella. Y en un sentido figurado, el problema era el viento fuerte, el agua caminó sobre el problema. Así lo puede hacer en tu vida, hermano. El Señor mostró la autoridad. Así que no esperes más. No esperes a que termine y que el Señor resuelva tu problema. Calme el viento para que lo adores. Adóralo desde una vez. Cree en el Señor desde una vez. No esperes, hermanos. No esperes. No vivas en temor. ¿Para qué vivir en temor? No dudes del Señor. Cuando pongamos la mirada en Jesucristo y la quitemos de los problemas, mira, y del mundo, de la vanidad y del pecado, cuando la quitemos de todo esto, verás que el mar se vuelve firme para ti. Y vas a poder caminar confiado, directo a donde está el Señor. Vas a poder caminar por encima del problema. Verás, ya sin miedo, verás que las cosas no eran tan complicadas como se veían. Porque el Señor está ahí, su presencia está contigo. Y su palabra está contigo, hermano. Vas a ver, hermano, que esos vientos contrarios no eran tan fuertes y no te iban a hundir jamás, porque el Señor te había enviado por ellos. Porque el Señor siempre, hermano, siempre ha estado al cuidado de ti.